Mi nombre es Juan Manuel Contreras Colín, soy profesor universitario y también participo en los procesos de formación político-ideológica desde una perspectiva crítica. Previo a que se constituyera ya formalmente el Instituto Nacional de Formación Política, podemos identificar diferentes esfuerzos organizados desde diferentes sectores, tanto de la sociedad, diríamos, civil de izquierda, pero también de grupos académicos que vieron la necesidad de una formación político-ideológica crítica. ¿Qué quiero decir con crítica? Que no fuera funcional, que no fuera tradicional, sino que tuviera una mirada distinta para descubrir que los procesos de práctica política en los sectores populares es tan importante y tan fundamental como las prácticas de política de representación que se dan en los diferentes espacios de representación política, valga la redundancia. Uno de esos equipos lo conformamos varios académicos encabezados por el profesor Enrique Dussel y formamos lo que se llamó la Escuela de Formación Política Carlos Ometotsin. El nombre de la escuela es muy interesante. Carlos Ometotsin fue un indígena, joven indígena, de un Altepetl de Texcoco, que ya en el proceso después de la guerra de invasión y conquista, en el proceso de cristalización de la dominación colonial, fue tomado, como se solió hacer en el proceso de europeización vía la cristianización de los indígenas, fue tomado para ser formado en los conventos de los frailes, eso que se llamaba las escuelas conventuales. En esas escuelas aprendió, pues como debía ser, la doctrina cristiana, pero también aprendió el latín, aprendió la historia, aprendió el castellano, y no solamente la historia eurocristiana, sino también la historia propia. Cuando él ya llega a ser representante de su pueblo, ya es una persona, digamos, ilustrada en dos rutas. En la ruta originaria es ni más ni menos que nieto de Netzahualcóyotl, hijo de Nezahualpili, y formado en la mejor tradición, digamos, eurocristiana presente en América, en lo que se llamaría después la Nueva España, a través de los frailes. Entonces él es producto de un diálogo intercultural violento, sí, por un lado, pero también de resistencia al mismo tiempo. Y una vez que Carlos Ometotsin ya es gobernante, empieza a reivindicar, a hacer una lectura crítica de su historia, de la de sus antepasados, pero también con la presencia de los eurocristianos yaqui. Pero se da cuenta que se les niega su gobierno, su cultura, su tradición. Y empieza él a hacer una reivindicación de su propia tradición cultural en medio de la cristiandad novohispana presente ya en estas tierras, e invita a que los demás señores que sobreviven todavía, a que su pueblo pues no atienda a las indicaciones de los frailes y tampoco las del cabildo ni tampoco las del virrey. Eso lo lleva a que sea acusado, sea juzgado injustamente, un proceso muy oscuro, muy a modo, y es quemado en el centro de la ciudad después de un juicio muy amañado que le va a costar muy caro al obispo Fray Juan de Zumárraga como presidente de la Inquisición. Ese joven hace el primer movimiento, porque fue estudiante de los frailes, también conoció a los sobrevivientes Tlamatinime, hombres y mujeres sabios, nahuas, que guardaban la tradición. Y ese muchacho que se levanta hace la crítica al colonialismo en el origen de la colonialidad. Tomamos ese nombre, esa historia, esa tradición, para decir, queremos una escuela de formación política que reivindique la propia identidad negada, subsumida por la visión eurocéntrica de los planes y programas de estudio de la formación política que reproducen tanto las universidades, pero también las prácticas en el campo ya del ejercicio político, nuestros representantes que repiten una y otra vez los autores europeos. Quisimos poner a dialogar a esos autores europeos con una tradición de pensamiento originaria, y eso es la escuela Carlos Ometotsin. Allí dimos cursos de ética, política y comunidad, pero fundamentalmente en el vínculo necesario entre ética y política. Estuvimos invitando tanto a profesores de primerísimo nivel aquí en nuestro país. Estuvo el profesor
Héctor Díaz Polanco, estuvo evidentemente el profesor Enrique Dussel, estuvieron también generaciones de teóricos y teóricas jóvenes. Diana Fuentes, una gran profesora en la universidad, también estuvo con nosotros. Almudena Osejo, que después fue secretaria de Desarrollo Social en la Ciudad de México, un nivel que pusiera la seriedad de la formación universitaria, pero con un lenguaje, con una adaptación, diríamos una inculturación política que a las comunidades les hiciera clic. Y les gustó mucho porque recibimos información de que iban a abrir la Carlos Ometotzin de Tabasco, que iban a abrir la Carlos Ometotzin de Sonora, etc. Y les dijimos, adelante, de lo que se trata es de hacer una red de formación política crítica. Eso era lo que nos interesaba. Ese es, digamos, como el antecedente inmediato. Una vez que se es conformado el instituto, pues el presidente Rafael Barajas nos invita también a formar parte de esta experiencia, a apoyar el proceso, y allí hasta la fecha nos encontramos haciendo especial énfasis en la relación necesaria entre ética, política y comunidad. La pregunta que nos hicimos nosotros es cómo la tradición de pensamiento crítico lo regresamos a donde debe de estar, la realidad. El principio es la praxis, porque la praxis nos dice qué hacer y cómo hacerlo. Ese es el momento primero. El momento segundo es la reflexión, es la teoría, que fundamenta, justifica a la praxis, pero la praxis es el momento primero. Entonces nosotros como académicas, como académicos comprometidos con nuestra práctica de izquierda, simple y sencillamente somos coherentes, decimos una visión del mundo implica actitudes, comportamientos, maneras de ser y de relacionarnos, so pena de ser ideología, porque también hay lo otro. Yo me puedo llenar la boca de justicia, libertad, democracia, igualdad, respeto, género, etc. Cualquiera lo puede decir. Los ex representantes de este país se llenan la boca ahora de feminismo, se llenan la boca de derechos ambientales, etc. Yo puedo decir todo lo que ustedes quieran, pero pasar del nivel del dicho al hecho implica algo que se llama principio coherencia. Si hay un discurso, así sea el más amoroso, acabamos de pasar el Día del Amor y de la Amistad, así sea el más amoroso, el más justo y democrático, pero ese discurso no decanta en actitudes, comportamientos, maneras de ser, de relacionarnos e instituciones, es demagogia. Pues fuertísimo el tema, ¿no? Entonces, el tema es cómo no quedarnos en el nivel demagógico. Ya se justifica el nivel teórico, el nivel teórico se justifica en sí mismo, pero cómo bajamos o nos elevamos al nivel de la praxis. Y dijimos, necesitamos regresar a las comunidades. Y a partir de allí implementamos una estrategia, ya con la Carlos Ometotzin, pero ahora en esta estrategia del Instituto de Formación Política, un modelo que le hemos denominado EPC. Escuela, por lo que ya explicamos, el nivel de la formación. Promotoría, necesitamos promotores comunitarios. En las comunidades hay granos de oro que vinculan y religan ya a la comunidad. Doña Chole, que vende los tamales en la esquina donde yo tomo el pecero para irme a trabajar a la universidad. Doña Chole conoce a don Juan, el de los periódicos, a la señorita Lulú, que va a estudiar, a Juan Manuel, el profesor, que pasa y le compra el tamal para irse a dar clases, conoce al del periódico. ¿Qué es Doña Chole? Es un grano de oro dentro de la comunidad del entorno. Esos granos de oro, esas personas que vinculan y religan a la comunidad ya están haciendo política, están vinculando. Entonces, el EPC necesita, en el segundo nivel, una promotoría comunitaria, reconocer las prácticas de vinculación y religación de la comunidad. ¿Por qué la vinculación y la religación? Porque es la única forma, si no tenemos un tejido comunitario estructurado, recreado después de 70 años de una cultura priista, despótica, y 30 podríamos decir, de pérdida total, neoliberalismo, pues necesitamos recrear la condición de posibilidad de toda posibilidad política, que es el tejido comunitario. Después de tener tejido comunitario, lo demás viene por añadidura, porque tenemos la condición de posibilidad, la comunidad se encuentra, ese es el tercer nivel,
escuela, promotoría, comunidad. Las comunidades se encuentran a través de una estrategia metodológica de la educación popular que le llamamos la convivencia fiesta. La fiesta como el pretexto para encontrarnos las comunidades, no solamente la fiesta en el sentido religioso, sino también en el sentido cívico. Las fiestas nos predisponen a los seres humanos. No es lo mismo que nos encontremos nosotras y nosotros en una asamblea donde nos agarramos del chongo y no podemos avanzar, que nos encontremos en una fiesta, donde hay la predisposición lúdico-festiva para encontrarnos, es otra la atmósfera. Si usamos la fiesta como una mediación que nos predispone emocional en nuestro mati, dirían los nahuas, en nuestro sentir y pensar, es más fácil entendernos, porque allí usted lleva los vasos y yo llevo el agua de horchata, el otro lleva el chicharrón, la compañera lleva las tortillas, entonces vamos ya revinculándonos, reencontrándonos, y esa es la condición de posibilidad para empezar a reflexionar por qué estar juntos y unidos es mejor que estar divididos. ¿Por qué tenemos basura en las calles y sacamos de la basura de la casa a la calle, botamos el excremento de nuestras mascotitas a la calle pensando que no es nuestro problema? Y empezamos a ver que justo la calle, el jardín, el kiosco, la escuela, las iglesias son nuestro asunto, son nuestro problema. No es el problema del gobierno, y nos damos cuenta que el gobierno es también nuestro problema. Entonces ese es el modelo EPC, regresar a los pequeños círculos de reflexión, acción. No solamente nos reunimos a reflexionar sobre la importancia de la unidad, de la comunidad, de la organización, de la participación, sino vamos dando componentes de formación ideológica. ¿Qué significa pueblo? ¿Qué significa política? ¿Qué significa representación? ¿Qué significa comunidad? Entonces se va llevando un proceso de educación a partir de vínculos y dinámicas populares que van a decantar, que van a hacer decantar una concepción, y el nivel de la teoría, crítica de la política. Eso es lo que hacemos con el modelo EPC.